Desvelando el pasado oculto, la infancia dolorosa detrás del narcisismo. Bienvenidos. Hoy exploraremos una perspectiva profunda sobre el narcisismo, cuestionando nuestra visión habitual. ¿Sabías que tras la conducta egocéntrica, manipuladora y a veces dañina de los narcisistas, a menudo se esconde una niñez marcada por la angustia, la soledad y una necesidad insaciable de aprobación? Profundizaremos en la dura y triste realidad de la infancia del narcisista, aquel niño vulnerable e inseguro que hoy se muestra como superior. ¿Qué experiencias vitales lo transformaron en la persona que conocemos? En este análisis, comprenderemos la génesis de la personalidad narcisista desde sus primeros años. ¿Listos para descubrir la verdad? Si es así, acompáñanos hasta el final, pues lo que revelaremos podría sorprenderte. Y si este tipo de contenido te interesa, te invitamos a darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Adentrémonos en el pasado desconocido de los narcisistas, una etapa formativa que contribuyó a la construcción de su personalidad actual. La verdad es que el narcisismo no es innato, sino que se desarrolla, y los eventos de la infancia son cruciales para entender sus comportamientos adultos. El tormento interior del niño narcisista. Contrario a la imagen de líder o persona superior, el niño que se convertirá en narcisista a menudo experimentó miedo, inseguridad y un profundo dolor emocional. Con frecuencia, creció en ambientes con expectativas tan elevadas que nunca se sintió suficiente. O quizás, en hogares donde las emociones eran invalidadas, viéndose forzado a ocultar su vulnerabilidad. En un ambiente marcado por la presión y el desinterés emocional, el infante empieza a construir una defensa, una apariencia de perfección que oculta su verdadera identidad. La necesidad de ser aceptado se transforma en una careta que debe llevar puesta constantemente, mientras su inseguridad interna se hace más profunda y se esconde. Desde muy pequeños, los niños desean cariño, aceptación y reconocimiento sincero. Sin embargo, para el niño que desarrollará rasgos narcisistas, este afecto suele estar sujeto a condiciones: te querré si eres impecable, si eres el mejor, si me haces sentir importante. Esta clase de amor condicionado crea una sensación continua de obligación. El niño aprende que el cariño no es algo que se da libremente, sino una recompensa que se gana a través de éxitos y comportamientos que lo colocan en una posición superior. Piensa en un niño cuyos logros nunca satisfacen a sus padres, o que en lugar de recibir consuelo cuando tiene miedo, se le exige ser fuerte y no llorar. En su mente, comienza a crearse una idea deformada del cariño y la aprobación. En lugar de buscar afecto verdadero, aprenderá a demandarlo, convenciéndose de que su valor reside en ser superior a los demás, en destacar en todo y en que todo se centre en él. Esta forma de pensar genera una necesidad constante de validación externa, alimentando un ego insaciable. Aunque por fuera parezca invulnerable, a medida que el niño con tendencias narcisistas crece, esta estructura de creencias se vuelve más inflexible y perjudicial. La búsqueda incesante de admiración, la necesidad de ser el foco de atención y el temor a mostrar debilidad se entrelazan en un espíritu que nunca halla paz. Detrás de la apariencia de superioridad, el niño con estas tendencias, ahora adulto, experimenta un sufrimiento emocional: angustia, soledad y vacío son compañeros constantes. Incapaz de afrontar estas emociones, persiste en su incesante búsqueda de admiración y control sobre los demás, manteniendo un círculo de autoengaño y deshumanización. El niño que alguna vez fue vulnerable y temeroso se convierte en un adulto atrapado en su propio tormento interior, en la solitaria búsqueda de aprobación. ¿Qué ocurre con el entorno familiar de un niño con tendencias narcisistas? En muchos casos, los padres desconocen el impacto de sus acciones. Podría haber una figura paterna distante y fría, o una madre excesivamente protectora que dificulta el desarrollo de una identidad individual. También podrían ser padres tan críticos que no toleran errores, exigiendo una perfección constante.
Este tipo de crianza genera un ambiente perjudicial para el crecimiento emocional del niño. Frecuentemente, sin quererlo, los padres promueven la idea de que el cariño y la aceptación dependen por completo del rendimiento y la impecabilidad, dejando al niño atrapado en un ciclo sin fin de presión y temor. En lugar de sentirse amado sin condiciones, el niño percibe que su valor reside en cumplir expectativas imposibles de alcanzar. En su anhelo por ser aceptado, el niño se esfuerza al máximo por obtener el afecto de sus padres o de cualquier adulto significativo. En lugar de aprender que el amor es incondicional, aprende que debe merecerlo constantemente. Este afán por complacer y lograr aprobación se convierte en una carga emocional que influye profundamente en su desarrollo. Al crecer, el niño con rasgos narcisistas busca desesperadamente una validación continua para llenar su vacío interior. Sin embargo, aunque reciba elogios y reconocimientos, estos son pasajeros y nunca logran satisfacer su necesidad interna de ser valorado. Cada logro, aunque gratificante en el momento, solo lo deja con una sensación de vacío aún mayor, porque nunca aprende a apreciarse por quien es, sino por lo que otros piensan de él. Desafortunadamente, este patrón lo lleva a crecer con la falsa creencia de que su valía depende de la opinión de los demás. Esta necesidad insaciable de aprobación se convierte en una característica fundamental en la vida de una persona con estas tendencias. Con el tiempo, el niño que alguna vez fue vulnerable, buscando cariño y aceptación, se transforma en un adulto que construye su identidad a través de la percepción ajena. La persona con estas tendencias se vuelve dependiente de la adulación y aunque en su mente cree estar ganando el amor y la admiración que tanto anhela, en realidad está alimentando un vacío que nunca podrá llenarse. La constante búsqueda de validación se convierte en una prisión emocional, atrapando a la persona en un ciclo interminable de inseguridad y frustración, incapaz de encontrar la paz interior. A medida que un niño con tendencias narcisistas crece, desarrolla un mecanismo clave para su bienestar emocional, el ego. Este escudo le sirve para defenderse de cualquier fragilidad o rechazo. ¿Cómo lo logra? Creando una imagen de sí mismo como alguien perfecto, superior e inquebrantable. Al aprender que el cariño y la aceptación son recompensas exclusivas para quienes destacan, su necesidad de mantener una apariencia de invulnerabilidad se vuelve cada vez más apremiante. En su mente, cualquier señal de debilidad o equivocación puede acarrear un rechazo total, por lo que empieza a construir una versión idealizada de sí mismo. Esta defensa del ego es su único resguardo ante la opinión de los demás y, especialmente, contra el dolor que siente al no obtener la validación que constantemente busca. Los padres, tal vez sin darse cuenta, impulsan este proceso. Imaginen a un niño elogiado solo por sus logros, pero ignorado cuando fracasa. Al cometer un error, en lugar de apoyo, recibe juicios, críticas o incluso castigos. Este tipo de crianza genera un profundo miedo a no ser perfecto. El niño aprende rápidamente que la única manera de ser aceptado es ser impecable, un ganador en todo. Los fallos se vuelven inadmisibles y cualquier intento de mostrarse vulnerable se interpreta como una debilidad intolerable. En otras palabras, una persona con tendencias narcisistas comienza a construir una fachada que esconde sus inseguridades y lo hace parecer invulnerable ante los demás. Esta apariencia no es solo una estrategia para obtener aprobación, sino también una forma de proteger su frágil autoestima. Este falso yo se convierte en una coraza impenetrable. Un niño que alguna vez fue sensible, vulnerable y temeroso se ve obligado a transformarse en una versión de sí mismo que no permite que nadie vea sus puntos débiles. Al crecer, esta defensa se perfecciona y la persona con estas tendencias aprende a ocultar no solo sus errores, sino también cualquier emoción que pueda interpretarse como vulnerabilidad. La tristeza, el miedo, la incertidumbre e incluso el dolor emocional quedan relegados a lo más profundo de su ser, inaccesibles a los demás. Las personas con rasgos narcisistas, como adultos, continúan llevando esta fachada a lo largo de sus vidas, temerosas de que si alguien ve detrás de su máscara,
perderán lo único que ha dado sentido a su existencia: la admiración y la validación. Sin embargo, esta apariencia tiene un costo. Aunque la persona con estas tendencias pueda parecer imparable y segura de sí misma, en realidad vive en un constante estado de ansiedad. El miedo a que su escudo se rompa y sus verdaderos sentimientos salgan a la luz es perpetuo. La necesidad de perfección se convierte en una carga insoportable, porque cada error, cada momento de vulnerabilidad, amenaza con destruir la imagen cuidadosamente construida que ha protegido su identidad. Lo que comienza como una defensa emocional se transforma en una prisión del ego, y la persona con estas tendencias queda atrapada en un ciclo interminable de reafirmación externa, incapaz de conectar genuinamente con los demás o consigo mismo. ¿Qué ocurre con los vínculos afectivos durante la infancia de un niño que ha crecido buscando aprobación constante y que ha aprendido que solo será querido si es perfecto? Tiende a establecer relaciones problemáticas desde temprana edad. Es posible que se junte con compañeros que también tienen dificultades emocionales, o que en lugar de formar amistades sinceras, busque continuamente a quienes lo halaguen, lo idealicen y le brinden la validación que tanto necesita. Este comportamiento de buscar validación puede ser un intento de llenar un vacío emocional, pero en lugar de generar conexiones auténticas, solo refuerza su necesidad de ser admirado y tratado de forma especial. Como resultado, el niño con estas tendencias puede sentirse constantemente insatisfecho en sus relaciones, ya que nunca encuentra lo que realmente anhela: un cariño incondicional y una aceptación genuina. Sin embargo, estas amistades nunca son equilibradas. El niño con rasgos narcisistas tiende a tomar más de lo que da, se vuelve exigente y egoísta, y nunca aprende a desarrollar una empatía sincera. Para él, las personas existen para servirle, para alimentar su necesidad de admiración, sin comprender que las relaciones deben ser recíprocas y basadas en la empatía, una enseñanza que nunca recibió de niño. A lo largo de su vida, la persona con estas tendencias tiende a relacionarse con los demás de manera superficial y por interés, buscando siempre obtener algo a cambio de su atención o compañía. Las personas que lo rodean se convierten en simples instrumentos para satisfacer sus propios deseos y necesidades, y no en seres con emociones y anhelos propios. Esta falta de empatía no solo limita su capacidad para formar lazos profundos, sino que también crea un constante ciclo de decepción y frustración, ya que las relaciones basadas en el ego nunca logran llenar el vacío emocional que sienten. Esto, por supuesto, sienta una base inestable para las relaciones futuras, ya que la persona con estas tendencias llevará consigo esta visión distorsionada de cómo interactuar con los demás. En la edad adulta, este patrón de relaciones disfuncionales puede volverse aún más notorio. Al no haber aprendido a establecer lazos genuinos y basados en el respeto mutuo, la persona con estas tendencias se encontrará atrapada en un ciclo de relaciones tóxicas marcadas por el control, la manipulación y el desgaste emocional. Las personas a su alrededor, que al principio pudieron haber sido una fuente de admiración y validación, terminarán sintiéndose agotadas y abandonadas, incapaces de satisfacer las necesidades insaciables de una persona con rasgos narcisistas. Así, el niño que creció buscando aprobación se convierte en un adulto incapaz de mantener relaciones saludables, ya que nunca aprendió lo que realmente significa amar y ser amado de manera auténtica. ¿Qué ocurre cuando un niño con tendencias narcisistas crece y se convierte en adulto? La triste verdad es que, a pesar de la apariencia de éxito, superioridad y control, lo que realmente perdura en su interior es un niño herido, inseguro y con miedo al rechazo. Este temor, que lo ha acompañado toda su vida, no desaparece al madurar, de hecho, se intensifica. A lo largo de su infancia, la persona con estas tendencias ha aprendido a proteger su fragilidad creando una imagen de sí misma que debe ser inquebrantable y perfecta. Sin embargo, al llegar a la edad adulta, se enfrenta a una verdad incómoda: no puede mantener esa apariencia de forma continua. Las inseguridades que ha estado reprimiendo durante años surgen de manera inevitable,
Y con ellas, el miedo a ser abandonado o rechazado se intensifica. Aunque intenten cubrir ese miedo con logros, poder o control sobre los demás, en su interior sigue siendo ese niño necesitado de cariño y validación. La persona con rasgos narcisistas se enfrenta a un mundo en el que ya no puede ocultar sus inseguridades tras su fachada. Las exigencias y presiones del entorno, las relaciones más profundas y sinceras, y las situaciones que ponen a prueba su aparente perfección son fuentes de constante ansiedad. Empieza a sentir que su imagen de éxito y superioridad ya no puede sostenerse por sí sola. Cuando se siente amenazado o cuando alguien cuestiona su perfección, su escudo se resquebraja. La amenaza de ser expuesto como alguien imperfecto se convierte en su mayor temor y reacciona de forma exagerada para proteger su ego. Esto lo lleva a comportamientos extremadamente defensivos, manipulaciones, mentiras, control o incluso agresividad. Estos comportamientos surgen como una reacción instintiva ante cualquier indicio de vulnerabilidad o crítica, ya que teme que cualquier grieta en su fachada revele el vacío emocional y el dolor que lleva consigo. A menudo, estas conductas son el resultado de la lucha interna por mantener esa imagen de perfección para que los demás no vean lo que realmente hay en su interior, un vacío emocional profundo y doloroso. La persona con estas tendencias se enfrenta a un dilema constante. Por un lado, anhela la adoración y la admiración de los demás, pero por otro, teme ser descubierto como alguien frágil y vulnerable. La desconexión entre su verdadera identidad y la imagen que proyecta se convierte en una carga insoportable, y este choque interno lo lleva a comportamientos destructivos, no solo para sí mismo, sino también para quienes lo rodean. Las relaciones que podrían ofrecerle consuelo y apoyo se transforman en campos de batalla donde busca aferrarse a su fachada a toda costa, incluso a expensas de su propio bienestar emocional y el de los demás. Lo más trágico para la persona con tendencias narcisistas es que, a pesar del daño que causa en sus relaciones, nunca logra encontrar la tranquilidad interior que tanto anhela. En su constante búsqueda de validación, cree que una vez que obtenga la admiración y el reconocimiento de los demás, finalmente se sentirá completo y satisfecho. Sin embargo, esta necesidad nunca se sacia verdaderamente. A pesar de los logros, el poder o las relaciones superficiales que pueda tener, sigue sintiendo un vacío profundo en su interior. Lo que parece ser un ciclo interminable es en realidad una repetición constante de su infancia, una búsqueda insaciable de cariño y validación, pero siempre por los medios equivocados. Al igual que cuando era niño, nunca recibe el tipo de afecto genuino que necesita. En lugar de aprender a quererse y aceptarse a sí mismo, sigue buscando que los demás lo validen, lo que lo mantiene atrapado en una espiral de inseguridad y desesperación. Este patrón se repite con las personas que se le acercan, siempre buscando admiración, siempre necesitando sentirse superior. Y cuando alguien se atreve a cuestionar su imagen, se sienten completamente abrumados por la inseguridad y el miedo. Las relaciones, en lugar de ser un refugio de cariño y apoyo, se convierten en campos de batalla donde la persona con estas tendencias se esfuerza por mantener el control y el estatus. Cualquier crítica o cuestionamiento sobre su perfección es percibido como una amenaza a su propia existencia, lo que desencadena un comportamiento defensivo y destructivo. Estas reacciones no solo alejan a los demás, sino que también refuerzan la creencia de que el afecto es algo que se debe conquistar a través de la admiración constante y la superioridad, no algo que se da o recibe de manera auténtica. Este patrón se convierte en una profecía autocumplida, donde la persona con estas tendencias sigue alejando a las personas que más necesita mientras busca desesperadamente llenar el vacío con validaciones externas. Así, la persona con rasgos narcisistas se ve atrapada en una constante lucha interna, en un campo de batalla entre su falso yo y el niño herido que no puede dejar de temer ser abandonado. Su apariencia de invulnerabilidad se enfrenta a la dolorosa realidad de su necesidad de afecto genuino, un afecto que nunca aprendió a recibir de manera saludable.
Al no poder reconciliar estas dos partes de sí mismo, cae una y otra vez en el mismo ciclo, sin poder encontrar la paz ni la sanación. Cada relación que inicia se convierte en una nueva oportunidad de repetir los mismos errores, de buscar la admiración que lo haga sentir valioso, pero sin nunca abordar el problema central. Su profundo miedo a ser rechazado y su incapacidad para quererse a sí mismo. En última instancia, lo que no entiende es que la verdadera paz no se encuentra en el reconocimiento externo, sino en la aceptación y el cariño incondicional que debe aprender a darse a sí mismo. Cambes. Yemen puede cometer errores, así que comprueba sus respuestas. En resumen, una perspectiva comprensiva del narcisismo. Y llegamos al punto más revelador. En esencia, la niñez de la persona con tendencias narcisistas no es solo desafortunada, revela las cicatrices emocionales que nunca sanaron. Estos niños, que crecen persiguiendo una perfección inalcanzable, llevan consigo un sufrimiento que nunca se resuelve. ¿Qué podemos extraer de esto? La enseñanza es evidente: tras la apariencia de grandeza de una persona narcisista, siempre habrá una historia de abandono, temor y fragilidad. Por lo tanto, la próxima vez que interactúes con alguien con estas tendencias, recuerda que su conducta, aunque perjudicial y a veces dolorosa, tiene su origen en una infancia marcada por el sufrimiento. Y si alguna vez te encuentras atrapado en su dinámica, es crucial recordar que no estás tratando con la persona que aparenta ser, sino con un niño atemorizado que nunca aprendió a amar de forma auténtica. Si este video te ha conmovido sinceramente y te ha ofrecido una visión renovada sobre las personas con tendencias narcisistas, te invito a que lo señales con un me gusta y te unas a este espacio. Difunde este mensaje para que otros puedan entender la esencia de esta condición. Y recuerda activar las notificaciones para no perderte contenido similar.